Mi nombre es Isabella Vargas, y este apartamento, el 4B, se ha convertido en mi santuario y, a la vez, en mi prisión dorada. Tengo 30 y tantos, una edad en la que se supone que la vida debería estar en pleno apogeo, pero la mía se siente como una siesta eterna bajo el sol de mediodía en Sevilla. Mi esposo, Ricardo, un ingeniero de caminos con una ambición desmedida, está constantemente de viaje por sus proyectos. Llevamos casados casi 10 años, y si bien siempre ha sido dedicado a su trabajo, estos últimos meses han sido diferentes. Sus ausencias son más largas, más frecuentes, y la casa se siente vacía, resonando con el eco de mi propia soledad. Mi única compañía, aparte de mi gato siamés, Sombra, es la rutina. Me levanto con el canto de los pájaros en el patio interior, tomo mi café con leche mientras hojeo una revista de moda, y luego me dedico a las labores del hogar. A veces, me aventuro al mercado de Triana, donde los colores y los aromas me recuerdan que el mundo exterior sigue girando, aunque yo me sienta atrapada en un bucle. Mi suegro, don Francisco, vive en el apartamento de al lado, el 4A. Es un hombre de 60 y tantos, viudo desde hace 15 años, y su presencia es un recordatorio constante de la vida que me espera si no encuentro una forma de llenarla. Hoy, la mañana comenzó como cualquier otra. Un rayo de sol se colaba por la ventana, iluminando el polvo danzante en el aire. Vestía una bata de seda color marfil que Ricardo me trajo de un viaje a Dubái, con un escote sutil que dejaba entrever el inicio de mi clavícula y unos finos tirantes que apenas sostenían la tela. Recogí mi cabello oscuro en un moño despeinado y me puse unas sandalias de piel suave, adornadas con pequeñas perlas, un regalo de mi madre por mi último cumpleaños. Me sentía tranquila, aunque una punzada de melancolía persistía en mi pecho. Ricardo llevaba ya 2 semanas fuera, en un proyecto en México. Su ausencia era un telón de fondo constante en mi vida, y aunque intentaba no pensar en ello, el silencio de la casa era un recordatorio implacable. Por la tarde, mientras bajaba las escaleras para tirar la basura, me encontré con don Francisco. Siempre lo veía por el rellano o en el ascensor, pero nuestros encuentros eran breves, apenas un «buenos días» o «buenas tardes». Hoy, sin embargo, su mirada se detuvo un instante más de lo habitual en mí. Me vestía con un sencillo vestido de algodón ligero, color azul cielo, que acentuaba ligeramente mi figura. Mis sandalias eran planas y cómodas, perfectas para caminar por la acera. Él llevaba un polo a rayas y pantalones de lino, con una expresión de amable discreción. «Hola, Isabella», dijo, con su voz rasposa pero amable. «Hola, don Francisco», respondí, ofreciéndole una sonrisa que esperaba fuera genuina. Se inclinó ligeramente, un gesto de cortesía que me resultaba tierno. «Qué bien que le veo. Siempre está usted tan ocupada». Mis mejillas se tiñeron de un ligero rubor. «No tanto, en realidad. La casa no se limpia sola, ¿verdad?». Intenté bromear. Él asintió, su mirada se detuvo un momento en mis manos, que sostenían la bolsa de basura, antes de continuar su camino hacia el contenedor. Lo observé mientras se alejaba, su figura un poco encorvada, su paso lento. Había algo en su presencia, en su silencio, que me intrigaba. Era como un libro cerrado que quería leer, pero cuyas páginas no se atrevía a abrir. Esa noche, la soledad se volvió más palpable que nunca. Después de cenar un plato solitario de paella precocinada, me puse un camisón de seda negro, con encaje delicado en el escote, y me recosté en la cama. El ambiente era pesado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la ansiedad se apoderaba de mí. La casa se sentía inmensa, y cada sombra parecía esconder un secreto. Cerré los ojos, tratando de conciliar el sueño, pero el silencio era ensordecedor. Fue entonces cuando lo escuché. Un lamento suave, casi un suspiro, proveniente del apartamento de al lado. Al principio, pensé que era Sombra, pero el sonido era claramente humano, teñido de una tristeza profunda. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Era don Francisco?
¿Estaba enfermo? ¿O era algo más? Me acerqué a la pared que compartíamos, pegando mi oído con cautela. Los lamentos se hicieron más claros, intermitentes, como sollozos ahogados, pero también con un tono que me pareció sensual. Era una mezcla extraña, una melodía de dolor y algo que rozaba lo erótico, lo prohibido. Mi imaginación empezó a volar. ¿Estaría don Francisco pasando por un momento difícil? ¿O acaso, tendría una compañía secreta? La idea me pareció absurda. Él era un hombre tan reservado, tan solo. Sin embargo, la voz, la intensidad del sonido, me envolvía. Era femenina, eso sí. Y hermosa, a pesar de la tristeza que la impregnaba. Me preguntaba quién podría ser. ¿Una amante? ¿Una visita inesperada? O quizás era yo la que escuchaba lo que quería escuchar, proyectando mis propias carencias en la oscuridad de la noche. Los días siguientes, el patrón se repitió. Cada noche, los lamentos se filtraban a través de la pared. Me encontraba esperándolos, casi con avidez. Me sentaba en la cama, a veces con un libro en las manos que no leía, solo para escuchar. La voz se volvió una obsesión. Empecé a imaginar a la mujer detrás de ella. ¿Sería tan hermosa como su voz? ¿Estaría sufriendo, o disfrutando de una pasión secreta? Me preguntaba si don Francisco era el causante de su dicha o de su pena. Me vestía con mis camisones más delicados, con la esperanza de que, de alguna manera, mi propia sensualidad pudiera conectar con esa voz misteriosa. Incluso me rociaba con mi perfume favorito, Aire de Loeb, un aroma floral y amaderado que me hacía sentir elegante y deseable. Una mañana, la alarma de mi teléfono me despertó abruptamente. Una punzada de dolor agudo me recorrió el abdomen. Me levanté tambaleante y el mundo pareció girar a mi alrededor. La cabeza me daba vueltas y sentía náuseas. Dios mío, pensé, esto no puede ser. La semana anterior había tenido algunas molestias, pero las había ignorado, atribuyéndolas al estrés y a la falta de sueño. Sin embargo, esto era diferente. Sentía que mi cuerpo me estaba abandonando. Me vestí a toda prisa, con lo primero que encontré, unos pantalones deportivos grises y una camiseta holgada. Apenas pude atarme las zapatillas. Con el corazón en la garganta, llamé a mi médico de cabecera. La consulta fue rápida pero contundente. El doctor Ramos, un hombre de mediana edad con una barba cana y ojos amables, me miró con seriedad mientras revisaba los resultados de mis análisis. Isabella, comenzó, su voz grave, su presión arterial está muy alta. Y su nivel de azúcar en sangre también está fuera de los rangos normales. También veo síntomas de reflujo gastroesofágico. Me recetó varias medicinas y me instó a cambiar radicalmente mi estilo de vida. Me fui de la clínica con la receta en la mano, sintiendo el peso de la soledad más que nunca. ¿Quién me cuidaría? Ricardo estaba lejos, y no quería preocuparlo con esto. Me sentía vulnerable, y la idea de enfrentar esta enfermedad sola era abrumadora. Esa misma noche, los dolores se intensificaron. Estaba en el baño, doblegada por las náuseas, deseando que la tierra me tragara. Las lágrimas brotaban de mis ojos, no solo por el malestar físico, sino por la profunda sensación de abandono. Nadie a quien llamar, nadie a quien abrazar. Ricardo estaba incomunicado con su proyecto, y no quería molestarlo con esto. La idea de don Francisco, tan cerca y a la vez tan lejos, me cruzó por la mente. Pero, ¿cómo podría pedirle ayuda? Era mi suegro, después de todo. Cuando finalmente me arrastré de vuelta a la cama, exhausta, volví a escucharla. La voz, los lamentos, más claros que nunca. Esta vez, sin embargo, los escuché de una manera diferente. No como una fantasía erótica, sino como un eco de mi propia angustia. Me di cuenta de que, quizás, no era la única que se sentía sola en este edificio.
Tal vez la mujer de al lado, la que gemía en la oscuridad, también estaba lidiando con su propia versión de la soledad. Me recosté, mi cuerpo tembloroso, y dejé que la voz me arrullara, una extraña sinfonía de dolor compartido. A la mañana siguiente, cuando fui a tirar la basura, don Francisco estaba saliendo de su apartamento. Nos encontramos en el rellano, y mi mirada se posó, casi sin querer, en su mano izquierda. Un anillo de boda brillaba en su dedo anular. Era obvio, entonces. Mi suegro era un hombre viudo. La mujer de los lamentos nocturnos no podía ser su esposa. La revelación me golpeó como un cubo de agua fría. Mi imaginación había tejido una red de fantasías que ahora se desmoronaban. Pero la voz seguía siendo un misterio. La imagen de su anillo de bodas, un simple aro de oro, se quedó grabada en mi mente. La fantasía de una conexión, aunque fuera a través de lamentos en la noche, se desvaneció. Pero la voz, la sensualidad que emanaba de ella, seguía persistiendo en mi memoria. Por la noche, mientras me preparaba para dormir, me puse un vestido de seda muy ligero, casi transparente, con bordados de encaje en el escote y el bajo. La tela se adhería suavemente a mi piel, un susurro contra mi cuerpo. Me miré al espejo, admirando la forma en que el vestido resaltaba mi figura. Me preguntaba si don Francisco alguna vez había visto a su esposa vestida así, si esos lamentos que escuchaba eran un eco de un amor perdido, de una pasión que aún resonaba en las paredes. Mi mente, a pesar de la revelación del anillo, seguía volando. La voz se había convertido en una especie de fetiche auditivo, una conexión secreta con algo que no podía definir, algo que me atraía y me confundía a la vez. No podía ser su esposa. Pero entonces, ¿quién era? La ausencia de Ricardo se estiraba como una sombra en el apartamento. Los días se fundían en una monótona secuencia de tareas domésticas y noches de insomnio, interrumpidas solo por los misteriosos lamentos que, cada vez más, se habían grabado en lo más profundo de mi mente. Había intentado descifrar el misterio de esa voz, pero cada intento solo me sumergía más en un laberinto de conjeturas. ¿Era una amante secreta de don Francisco? ¿Una pariente lejana que lo visitaba en las noches? La imagen del anillo de bodas en su mano seguía flotando en mi cabeza, desvaneciendo cualquier atisbo de una explicación sencilla. La voz se había convertido en una especie de enigma personal, un desafío a mi propia cordura en medio de la soledad. Una tarde, mientras la luz anaranjada del atardecer se filtraba por las ventanas, creando largos y melancólicos trazos de luz sobre el suelo de madera, un sonido inesperado rompió el silencio del apartamento, el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Ni siquiera el cartero solía visitarme. ¿Quién podría ser a estas horas? Mi primer impulso fue el miedo. La soledad nos hace vulnerables, y la imaginación tiende a llenar los huecos con los peores escenarios. Me acerqué a la mirilla con cautela, el pulso acelerado. Al otro lado, para mi sorpresa, estaba don Francisco. Llevaba una camisa de cuadros, un poco arrugada, y unos pantalones grises. En sus manos, sostenía una pequeña cesta de mimbre, cubierta con un paño de cocina a cuadros. Su rostro, surcado por las arrugas de la edad, mostraba una expresión de ligera timidez, casi de disculpa. Me sorprendió, no solo por la visita en sí, sino por la hora. Don Francisco era un hombre de costumbres, y las visitas improvisadas no encajaban en su rutina. Mi imaginación, esa vieja conocida, empezó a trabajar de nuevo. ¿Vendría a hablar de los lamentos? ¿Acaso sabría que los escuchaba? Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. Abrí la puerta, dejando un pequeño espacio. Don Francisco, buenas tardes, dije, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Él me ofreció una sonrisa leve, sus ojos oscuros, un poco apagados por el tiempo, se fijaron en los míos. Disculpe la molestia, Isabella. No quería importunarla, pero,
He preparado unas empanadillas de carne y quería compartir algunas con usted. Mi difunta esposa, Dios la tenga en su gloria, siempre decía que eran las mejores de Sevilla. Mi sorpresa fue mayúscula. ¿Empanadillas? Mi mente había estado tan obsesionada con los misteriosos lamentos que había olvidado la simple cortesía vecinal. Me sentí un poco avergonzada de mis fantasías. Oh, don Francisco, no era necesario. Pero muchas gracias, qué amable. Él extendió la cesta hacia mí. No es molestia, al contrario. Me agrada tener compañía de vez en cuando. Ricardo, su hijo está tan ocupado, ¿verdad? La mención de Ricardo me trajo de vuelta a la realidad. Mi esposo, inmerso en su trabajo, casi inalcanzable. Sí, está en México con un proyecto grande, respondí, la melancolía volviendo a mi voz. Lo sé, dijo don Francisco, su voz adquiriendo un tono de comprensión. Un buen chico, pero a veces se olvida de que hay vida más allá del trabajo. ¿Y usted, aquí sola? Me preocupo por usted, Isabella. Sus palabras me conmovieron. Había algo en su tono, una sinceridad que me hizo sentir vista, reconocida. La soledad se había vuelto tan familiar que a veces olvidaba lo que era que alguien se preocupara por mí. Gracias, don Francisco. Es usted muy amable. Me invitó a salir de la casa, y nos sentamos en el pequeño banco del rellano, un lugar donde rara vez me detenía. Abrió la cesta y el aroma de las empanadillas recién hechas inundó el aire. Me ofreció una, y su calor se filtró a través de la servilleta de lino. El tacto de sus dedos rozando los míos al ofrecerme la empanadilla fue sutil, casi imperceptible, pero dejó una curiosa sensación en mi piel, un breve escalofrío. Mis uñas, pintadas de un rojo oscuro, se destacaban contra la palidez de su mano. La empanadilla estaba deliciosa, el sabor de la carne especiada y la masa crujiente me recordó a la comida casera de mi abuela. Mientras comíamos, don Francisco comenzó a hablar, por primera vez, de su vida. Me habló de su difunta esposa, de sus años de matrimonio, de cómo ella amaba Sevilla y las noches de verano en el parque de María Luisa. Sus ojos se llenaron de una melancolía que comprendí demasiado bien. Era la melancolía de la ausencia, del recuerdo de lo que fue y ya no está. Me sentí conectada con él de una manera que nunca antes había imaginado. No como un suegro y una nuera, sino como dos almas solitarias que encontraban consuelo en la compañía mutua. La conversación fluyó con naturalidad. Le hablé de mis propios sueños, de mi pasión por la costura que había abandonado hacía años, de mi frustración por la rutina. Él escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, ofreciendo un consejo sabio o una palabra de aliento. Era tan diferente a Ricardo, que siempre estaba absorto en sus propios proyectos y rara vez se detenía a escuchar. Había algo en la simplicidad de su presencia, en la calidez de su voz, que me resultaba increíblemente atractivo. Me di cuenta de que llevaba una camisa de algodón ligero, de manga larga, con los puños enrollados hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y curtidos por el tiempo. Me preguntaba si alguna vez, en su juventud, habría tenido esos brazos abrazando a su esposa, consolándola en la noche. Mientras hablaba, noté su mirada posarse de vez en cuando en mis manos. Mis dedos, finos y largos, con unas uñas cuidadosamente arregladas y pintadas de un rojo intenso, parecían captar su atención. Sentí una punzada de autoconciencia, una sensación de ser observada, pero no de una manera invasiva, sino con una curiosidad casi tierna. Llevaba mi anillo de bodas, un simple aro de oro blanco con un pequeño diamante, pero también un par de anillos de plata con piedras semipreciosas en mis dedos índice y anular de la otra mano. Eran joyas que solía llevar a diario, y su sutil brillo parecía atraer su mirada. Me pregunté qué pensaría de mis manos, si las encontraría delicadas o expresivas. El tiempo pasó volando. Cuando el sol se puso por completo y las farolas de la calle se encendieron, nos dimos cuenta de que habíamos pasado casi 2 horas charlando en el rellano. Me sentí revitalizada,
como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. La conversación con don Francisco había sido un bálsamo para mi alma solitaria. Me había recordado la importancia de la conexión humana, de compartir, de escuchar. Y, extrañamente, la voz de la noche no había sonado. O quizás, simplemente, no le había prestado atención. Antes de despedirse, don Francisco se levantó, su figura proyectando una larga sombra en la pared. Bueno, Isabella, no quiero retenerla más. Me ha alegrado mucho charlar con usted. A mí también, don Francisco. Muchas gracias por las empanadillas. Estaban deliciosas. Él me sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Cuando quiera. Y si necesita algo, no dude en llamarme. Estamos aquí al lado, ¿verdad? Asentí, sintiendo un calor inesperado en mi pecho. Sí, estamos al lado. Cerré la puerta detrás de él, y el silencio volvió a inundar el apartamento. Pero esta vez, el silencio no se sentía vacío. Estaba lleno del eco de nuestra conversación, del aroma de las empanadillas, de la sensación de una conexión inesperada. La visita de don Francisco había sido un faro en mi noche solitaria. Pero, por supuesto, la pregunta de los lamentos nocturnos seguía sin respuesta. ¿Quién era la mujer de la voz misteriosa? ¿Y por qué, precisamente esa noche, se había callado? Era como si la voz supiera que estábamos en compañía, y hubiera decidido esconderse. La incertidumbre me invadía. ¿Era real o mi imaginación me estaba jugando una mala pasada? Me quedé de pie en el centro de la sala, con los restos de las empanadillas en la mesa y el aroma dulce que aún impregnaba el aire. La visita de don Francisco había sido un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Pero la inquietud sobre los lamentos persistía, un susurro en el fondo de mi mente. No había nada más que hacer que esperar. Esperar a la noche, esperar a que la voz regresara, o no. Me prometí a mí misma que, si la escuchaba de nuevo, intentaría encontrar una explicación más racional. O al menos, una que no involucrara a mi suegro. La visita de don Francisco había dejado una huella inesperada en mi alma. Su amabilidad, su genuino interés, habían sido un bálsamo para mi soledad. Esa noche, el silencio del apartamento 4A fue absoluto. No hubo lamentos, ni susurros, solo la calma que a veces precede a la tormenta. Me quedé dormida con una extraña mezcla de alivio y una punzada de decepción. La voz misteriosa, la que había encendido mis fantasías más secretas, había desaparecido. ¿Acaso su presencia estaba ligada a la ausencia de don Francisco? ¿O era mi propia mente jugándome una mala pasada? A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Los análisis médicos y la conversación con mi suegro me habían impulsado a tomar el control de mi vida. Decidí que era hora de enfrentar mis propios demonios, en lugar de proyectarlos en las paredes del apartamento de al lado. Me puse un conjunto cómodo de lino blanco, que consistía en unos pantalones anchos y una blusa suelta con detalles de encaje en las mangas. Me maquillé ligeramente, aplicando un toque de colorete en mis mejillas y un brillo labial en mis labios. Me sentía renovada, lista para un nuevo comienzo. Bajé a la panadería de la esquina, el aroma a pan recién horneado llenando el aire, y compré unos churros para el desayuno. Mientras regresaba a casa, vi a don Francisco en la entrada de su edificio. Estaba regando unas macetas de geranios, sus manos fuertes y curtidas por el sol. Llevaba una camiseta de tirantes blanca y unos pantalones cortos de mezclilla que revelaban sus piernas aún musculosas. Me detuve, sintiendo un leve cosquilleo en el estómago. La imagen de sus brazos, fuertes y protectores, me vino a la mente. Buenos días, don Francisco, dije, con una sonrisa que brotó con naturalidad. Él levantó la vista, sus ojos oscuros me encontraron. Isabella, buenos días. Qué guapa está hoy. Su comentario me hizo ruborizar.
Gracias. Fui por churros, ¿quiere compartir unos? Ofrecí el paquete, sintiendo una extraña audacia. Él sonrió. Con mucho gusto. Mi Ricardo me los traía de pequeño. Nos sentamos de nuevo en el banco del rellano, y el sol de la mañana nos envolvió en un abrazo cálido. El ambiente era tranquilo, casi íntimo. Mientras comíamos los churros, la curiosidad me picó. ¿Era ahora o nunca? Don Francisco, empecé, mi voz apenas un susurro, últimamente, he escuchado unos ruidos extraños por la noche. ¿En su apartamento? ¿Cómo, lamentos? Él frunció el ceño, su expresión se volvió seria. ¿Lamentos, dice usted? Vaya, no sabía que tenía compañía. Sí, continué, mi corazón latiéndome con fuerza. Una voz de mujer. Suena, a veces triste, a veces como si estuviera, en agonía. Oh, disfrutando. Intenté ser vaga, pero mis mejillas ardían. Don Francisco me miró, y por un momento, creí ver una chispa de comprensión en sus ojos. Él, sin embargo, soltó una carcajada. Una risa profunda, inesperada, que me tomó por sorpresa. Ay, Isabella, usted con su imaginación. Esos lamentos, no son de una mujer, mi querida. Son de mi viejo perro, el Pillo. Mi mandíbula cayó. ¿El Pillo? ¿Un perro? Sentí una mezcla de alivio y una oleada de vergüenza. Toda mi fantasía, todas mis noches de insomnio, todas mis elucubraciones eróticas, ¿por un perro? Me sentí increíblemente estúpida. ¿Un perro?, balbuceé, la vergüenza tiñendo mis palabras. Sí, el Pillo. Es un viejo labrador, muy noble, pero tiene sus achaques. A veces, por las noches, le dan ataques de ansiedad. Se queja, gime, y a veces, sí, suena como si estuviera, sufriendo. O disfrutando, como usted dice. Don Francisco se rió de nuevo, una risa contagiosa que me hizo reír también, a pesar de mi vergüenza. Lo siento si le he causado alguna molestia, Isabella. Debería haberle avisado. No, don Francisco, es mi culpa. Me dejé llevar por la imaginación. La soledad es mala consejera, mi niña, dijo él, su voz volviéndose suave, comprensiva. Nos hace ver y escuchar cosas que no son. Pero no se preocupe, el Pillo no muerde. Mientras don Francisco se reía, me sentí liberada. La tensión que había acumulado durante semanas se disolvió en el aire. La fantasía, la que había creado en mi mente, se desvaneció, pero en su lugar, surgió algo más valioso, la verdad. Y con la verdad, una risa compartida, una conexión genuina con un hombre amable y sencillo. El misterio de los lamentos nocturnos se había resuelto de la manera más mundana posible. Pero la verdadera revelación no fue la identidad de la voz, sino la forma en que mi propia soledad había distorsionado mi percepción de la realidad. Esa tarde, mientras me ponía un vestido de seda vaporoso, de un color lavanda suave, con finos tirantes y una espalda descubierta, me miré en el espejo. Mis labios se curvaron en una sonrisa. Había sido una tonta, sí. Pero también había aprendido algo valioso. La verdadera intimidad no se encuentra en las fantasías, sino en las conexiones reales, en la risa compartida, en la vulnerabilidad y la honestidad. Las telas suaves del vestido acariciaban mi piel, y sentí una libertad renovada, una ligereza que me permitió apreciar mi propio cuerpo de una manera diferente. No como un objeto de deseo para una fantasía, sino como un templo de mi propia fortaleza y vulnerabilidad. Esa noche, cuando me fui a la cama, me sentí extrañamente en paz. No había lamentos, solo el suave ronroneo de sombra a mis pies. La voz de don Francisco, revelando la verdad sobre el Pillo, había acallado todas mis fantasías. Y en su lugar, me encontré con la realidad,
la necesidad de buscar conexiones reales, de salir de mi burbuja de soledad. Me di cuenta de que mi imaginación, aunque a veces desbocada, también era una herramienta poderosa. Podía usarla para crear historias, para soñar, pero también debía aprender a anclarla en la realidad. La mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Su voz sonaba cansada, pero su tono era más suave de lo habitual. Isabella, mi amor, tengo una noticia. El proyecto se ha retrasado. Voy a estar aquí en México unos meses más. Mi corazón se encogió. Su voz, tan lejana, tan impersonal. Pero, continuó, he estado pensando mucho en nosotros. En lo mucho que te extraño. Y he tomado una decisión. Hizo una pausa, y la tensión en el hilo telefónico era palpable. Voy a ir a terapia. Por nosotros. Para aprender a equilibrar mi trabajo y mi vida familiar. Para ser un mejor esposo para ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de esperanza. Había escuchado esas promesas antes, pero esta vez, sentía que era diferente. Había una sinceridad en su voz que nunca antes había percibido. Ricardo, apenas pude pronunciar su nombre. Sí, Isabella. Estoy cansado de vivir así. De vivir sin ti. De vivir solo para el trabajo. Me he dado cuenta de que lo más importante en mi vida eres tú. La conversación continuó por un largo rato. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Ricardo me contó sobre su terapia, sobre lo difícil que era para él admitir que necesitaba ayuda. Y yo le conté sobre mi propia soledad, sobre los lamentos del pillo, y cómo esa pequeña confusión me había llevado a reflexionar sobre mi propia vida. Nos reímos juntos, a pesar de la distancia, a pesar de las lágrimas. Fue una conversación sincera, vulnerable, una conversación que había estado esperando durante años. Cuando colgamos, me sentí ligera, como si el aire dentro de mí hubiera sido reemplazado por la esperanza. Ricardo, iba a cambiar. Y yo también. La resolución de un simple misterio, la revelación de que los lamentos no eran más que un perro viejo, había abierto una puerta a una conversación mucho más profunda y significativa. Me había permitido ver mi propia vida con otros ojos, reconocer mis propias carencias, y tomar pasos para sanarlas. Y aunque Ricardo seguía lejos, la conexión entre nosotros se sentía más fuerte que nunca. Era un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para nuestra relación. La conversación con Ricardo había sido un punto de inflexión. La revelación sobre el pillo me había liberado de mis fantasías, y la sinceridad de mi esposo me había llenado de una nueva esperanza. Sentí que el apartamento, antes una prisión solitaria, ahora era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. Decidí que era el momento de dejar de ser una espectadora de mi propia vida y convertirme en la protagonista. Los días siguientes, mi rutina cambió radicalmente. Empecé a salir más, a explorar las calles estrechas y empedradas de Triana, mi barrio favorito en Sevilla. Me vestía con ropa cómoda pero con un toque de elegancia, una falda midi de lino color terracota que se movía con gracia con cada paso, combinada con una blusa de seda blanca sin mangas que realzaba la forma de mis hombros. Mis sandalias de esparto, con pequeñas cintas que se anudaban alrededor de mis tobillos, me permitían caminar durante horas sin cansarme. Me sentía ligera, renovada, como si cada paso me alejara más de la sombra del pasado. Una tarde, mientras paseaba por la orilla del Guadalquivir, me detuve frente a una pequeña tienda de telas que nunca antes había notado. Los escaparates estaban llenos de retales de colores vibrantes, encajes delicados y sedas brillantes. Recordé mi pasión por la costura, un hobby que había abandonado hacía años, absorbida por la rutina y la falta de inspiración. Entré en la tienda, el tintineo de la campanilla al abrir la puerta llenó el aire. El lugar estaba impregnado de un dulce aroma a algodón y lino, y sentí una oleada de nostalgia. La dueña,
una mujer de unos 50 años con una melena rizada y una sonrisa cálida, me recibió con entusiasmo. Su nombre era Carmen. Bienvenida, guapa. ¿Buscas algo en particular? No, solo miraba, respondí, mis ojos recorriendo las estanterías llenas de tesoros. Solía coser mucho, pero lo dejé. Carmen me miró con comprensión. Nunca es tarde para retomar una pasión. Las telas te esperan, Isabella. Tienen historias que contar, y tú eres la artista que puede darles vida. Sus palabras resonaron en mí. Compré varios retales de seda y lino, de colores que me recordaban los atardeceres sevillanos, un azul profundo como el cielo nocturno, un naranja cálido como el sol poniente, un verde esmeralda como la vegetación de los parques. Volví a casa con el corazón ligero y la mente llena de ideas. Esa misma semana, desempolvé mi vieja máquina de coser, que había estado guardada en el armario durante años. Al principio, mis dedos se sentían torpes, desentrenados, pero poco a poco, la familiaridad regresó. La aguja zumbaba rítmicamente, el hilo deslizándose suavemente a través de la tela. Empecé con proyectos pequeños, cojines decorativos para el sofá, un mantel para la mesa del comedor, e incluso una pequeña bolsa de tela para mis compras en el mercado. Cada puntada era un acto de creación, una forma de expresar mi interioridad. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido de verano de lino blanco, con un corte sencillo y femenino que dejaba mis hombros al descubierto, escuché un suave golpe en la puerta. Era don Francisco. Llevaba una bandeja con un plato de croquetas caseras y una sonrisa afable. Vestía un polo a rayas y pantalones chinos, su atuendo casual revelando un lado más relajado de él. Isabella, ¿le importaría si le traigo algo de cena? Me he pasado con las croquetas, dijo, sus ojos brillando con amabilidad. Don Francisco, qué detalle. Pase, por favor. Le abrí la puerta por completo, y él entró, el aroma de las croquetas llenando el apartamento. Su mirada se posó en mi máquina de coser, en los retales de tela esparcidos por la mesa. Vaya, qué bien, comentó. Veo que está ocupada con algo creativo. Eso me alegra. Nos sentamos en la cocina, y compartimos las croquetas, charlando sobre nuestros días. Le conté sobre mi redescubierta pasión por la costura, y él escuchó con genuino interés, asintiendo con la cabeza y ofreciendo algún que otro comentario. Me sentí cómoda a su lado, la tensión de los primeros encuentros había desaparecido por completo. Le observé mientras comía, notando la forma en que sostenía la croqueta, sus dedos fuertes y ligeramente torpes. Mis propias manos, adornadas con los anillos que Ricardo me había regalado, sostenían la servilleta de lino con delicadeza. Era un momento simple, pero lleno de una calidez que me había faltado durante tanto tiempo. Don Francisco me contó que había llevado al pillo al veterinario, y que le habían dado una nueva medicación para la ansiedad. Así que ya no tendrá que preocuparse por mis lamentos nocturnos, bromeó, y ambos reímos. La mención del perro y los lamentos ya no me provocaba vergüenza, sino una especie de complicidad silenciosa. A medida que las semanas pasaban, mi vida adquirió un nuevo ritmo. Mis mañanas estaban llenas de costura, mis tardes de paseos por Sevilla, y mis noches de lectura o de charlas con don Francisco. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más personales. Me contaba historias de su juventud, de sus viajes, de la vida con su difunta esposa. Yo le hablaba de mis sueños, de mis miedos, de mi anhelo de encontrar un propósito más allá de la espera. Compartíamos risas y silencios cómodos. La presencia de don Francisco se había convertido en un pilar en mi vida, un recordatorio constante de que la compañía podía encontrarse en los lugares más inesperados. Un día, mientras cosía un elegante caftán de seda para mí, con un patrón floral vibrante y un escote en V que insinuaba, pero no revelaba, sentí que algo faltaba en mi vida. No era Ricardo, ni las fantasías que había abandonado. Era algo más profundo, una inquietud que no podía definir. El caftán,
una pieza de ropa que se deslizaba sobre mi piel como una segunda capa, era un símbolo de mi nueva libertad. Sin embargo, sentía una extraña necesidad de algo más. Quizás, una nueva forma de explorar mi sensualidad, una que no dependiera de las fantasías o de la mirada de los demás, sino de mi propia expresión personal. Mientras la aguja de mi máquina de coser zumbaba rítmicamente, el sonido me arrullaba, y me permití soñar despierta. Imaginé un espectáculo de flamenco en Triana, con bailarinas vestidas con volantes y encajes, moviéndose con una pasión desbordante. Pensé en la vibrante cultura andaluza, en el fuego y la gracia de sus bailes. Y de repente, una idea brillante me invadió. ¿Y si pudiera combinar mi pasión por la costura con esa energía, esa expresión? Podría diseñar trajes de flamenco, no solo para otras, sino para mí misma. Podría bailar, sentir el ritmo, expresar la pasión que había estado dormida en mí durante tanto tiempo. La idea me emocionó hasta la médula. Era un camino, una forma de explorar mi propia sensualidad y mi creatividad de una manera auténtica y poderosa. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi nueva vida. La idea de fusionar mi pasión por la costura con el flamenco había prendido una chispa en mi interior que no sabía que existía. Era más que un pasatiempo, era una forma de expresión, una conexión con la vibrante cultura de Sevilla que me había acogido. Los días se llenaron de energía. Pasaba horas en la tienda de Carmen, absorbiendo cada consejo, cada truco de costura. Carmen, una vez una desconocida, se había convertido en una mentora y amiga, una confidente que entendía mi anhelo de encontrar un propósito. Mi apartamento se transformó en un taller improvisado. Las mesas estaban cubiertas con patrones, hilos de todos los colores y retales de telas que se acumulaban como pequeñas montañas de sueños. Empecé diseñando mi primer vestido de flamenco. Elegí una seda de color rojo pasión, vibrante y audaz, con volantes que evocaban la gracia de una bailaora. Cada puntada era un acto de amor, una forma de infundir mi propia alma en la tela. Me sentaba durante horas frente a la máquina de coser, mi cuerpo enfocado, mis dedos bailando sobre la tela, mientras el suave zumbido de la aguja era la única música en el apartamento. Mientras trabajaba en el vestido, me imaginaba a mí misma en él, girando, zapateando, sintiendo la pasión del flamenco correr por mis venas. Ricardo me llamaba regularmente, y nuestras conversaciones eran más sinceras, más profundas. Me hablaba de su terapia, de lo difícil que era confrontar sus propias inseguridades, pero también de la liberación que sentía al hacerlo. Yo le hablaba de mi proyecto con el flamenco, de cómo la costura me había devuelto la alegría y la conexión con mi propia sensualidad. Él escuchaba, no con la distracción de antes, sino con un genuino interés que me conmovía. Una tarde, don Francisco me invitó a un festival de flamenco en un pequeño patio de Triana. Me sentía nerviosa, emocionada. Hacía años que no salía a un evento así. Me puse mi nuevo vestido de lino blanco, el que había cosido yo misma, con los hombros descubiertos y un escote en V que insinuaba delicadamente la curva de mi pecho. Mis sandalias de esparto, esta vez con un tacón bajo, completaban el conjunto. Me sentía elegante, segura de mí misma. El patio estaba lleno de gente, el aire impregnado del aroma a jazmín y del sonido de las guitarras flamencas. Nos sentamos en una mesa de madera, y don Francisco pidió unas copas de vino tinto. Él, vestido con una camisa de lino azul claro y pantalones oscuros, se veía relajado y feliz. Mientras los bailaores subían al escenario, la música me envolvió. Los ritmos, los aplausos, los gritos del olé, llenaron el aire. Era una experiencia visceral, algo que te atrapaba el alma. Observé a una bailaora, su cuerpo contoneándose con una gracia feroz, los volantes de su vestido rojo girando a su alrededor como un torbellino de fuego. Sus brazos se alzaban con fuerza, sus manos se agitaban en el aire, y sus pies marcaban un ritmo imparable en el tablao. Me sentía inspirada. Cuando la música terminó, don Francisco se inclinó hacia mí, sus ojos brillando. Isabella, usted debería bailar.
tiene el fuego dentro. Me reí, un poco avergonzada. No, don Francisco. Yo solo coso. Pero podría. Y lo haría con pasión, insistió. Sus palabras me animaron. Me di cuenta de que tenía razón. Había encontrado una nueva voz, no solo en la costura, sino en la posibilidad de expresarme a través del movimiento, de la música. Las semanas se convirtieron en meses. Mi primer vestido de flamenco estaba terminado, una obra de arte en seda roja que me hacía sentir poderosa cada vez que lo veía. Empecé a tomar clases de flamenco en una pequeña academia en Triana. Al principio, me sentía torpe, mis movimientos eran rígidos, pero poco a poco, mi cuerpo empezó a recordar el ritmo, a sentir laña. Mis pies, antes acostumbrados a las sandalias cómodas, ahora se deslizaban y golpeaban el suelo con una fuerza inesperada. La música me envolvía, y me permitía expresar emociones que nunca antes había podido liberar. Una tarde, mientras practicaba en casa con mi vestido rojo, el tintineo del timbre me sacó de mi trance. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con Ricardo. Había vuelto. Estaba diferente. Más delgado, con el pelo un poco más largo, pero sus ojos brillaban con una nueva luz. Llevaba una maleta en la mano y una pequeña mochila al hombro. Me miró, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Isabella, mi amor. Estoy en casa. Me quedé sin palabras, abrumada por la emoción. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Era un abrazo diferente, uno lleno de arrepentimiento y esperanza. Después de un largo momento, me separé, mirándolo a los ojos. Ricardo. ¿Has vuelto? Él asintió, sus ojos fijos en los míos. Sí. Y esta vez, estoy aquí para quedarme. Para nosotros. Para construir algo nuevo. Su mirada se posó en mi vestido rojo, en la máquina de coser, en los retales de tela. Veo que has estado ocupada. Le sonreí. Sí. Mucho. He estado, encontrándome a mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y ajustes. Ricardo se había comprometido de verdad con la terapia, y su esfuerzo era palpable. Hablaba de sus sentimientos, escuchaba los míos. Íbamos a terapia de pareja, trabajando en nuestra comunicación, reconstruyendo la confianza. Yo seguía con mis clases de flamenco, y Ricardo venía a verme practicar. Sus ojos brillaban de orgullo, y me sentía más amada y apoyada que nunca. Mi vida se había transformado de una forma que nunca imaginé. Pero una noche, después de una cena romántica en la que Ricardo me había preparado mi paella favorita, y yo vestía un sensual vestido de encaje negro, con aberturas estratégicamente colocadas que revelaban sutilmente mi piel, una extraña sensación me invadió. Ricardo, agotado por el viaje y la cena, se había quedado dormido en el sofá. Yo me levanté, sintiendo un impulso inexplicable de ir al balcón. El aire fresco de la noche me envolvió. La ciudad dormía, solo las luces distantes de Triana parpadeaban en la oscuridad. De repente, una figura se movió en la sombra del apartamento de al lado. Era don Francisco, de pie en su balcón, mirando hacia la mía. Llevaba una bata de seda oscura, y la luz de la luna lo envolvía en una aura misteriosa. Me miró, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. No había rastro de la amabilidad habitual, solo una mirada profunda y penetrante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y entonces, lo escuché de nuevo. Un lamento. Suave, casi inaudible, pero inconfundible. No venía del apartamento de don Francisco. Venía de más lejos, del aire nocturno de Sevilla, un susurro que parecía llamar mi nombre, un eco de la soledad que pensé haber dejado atrás. Miré a don Francisco,
sus ojos fijos en los míos, una expresión indescifrable en su rostro. ¿Era una advertencia? ¿O una invitación? La noche se tiñó de un misterio que desafiaba toda lógica.